¿Qué fue lo que más te decepcionó de Japón? Hablando en términos generales, no solamente en plan turístico. Me puedes decir la gente, mi profesora de kanji, lo que sea. Las decepciones más grandes que me he llevado con Japón fue cuando estuve viviendo allí y estudiando. De turismo todo es maravilloso, pero estando viviendo allí me llevé decepciones en general con los japoneses, con su forma de ser. Porque tienes el famoso Honey y Tatemae, que su forma de ser un poco de cara a la galería y luego como son de verdad. Y si bien es cierto que tampoco conocía a mucha variedad ni muy íntimamente, sí que a veces pues saliendo de fiesta o alguna vez que quedé con alguna japonesa en privado para practicar japonés o inglés o tal, tengo que decir que me decepcionaron pues eso, muchas cosas, a lo mejor comentarios que tú si no te esperas, puedes decir, ¿lo que me estás diciendo es racista? ¿O qué está pasando aquí? Como por ejemplo. En plan, ¿qué haces aquí en Japón si no tienes ni idea de japonés? Nunca vas a ser como nosotros. Y tú te quedas con cara de polla, te quedas como... ¿qué? Bueno, eso me pasó con una de las profesoras de la Universidad de Oviedo, una señora que sí es cierto que ayudó mucho a que avance Japón aquí, pero ella como persona no es muy agradable, que digamos. ¿No? No me acuerdo ahora de su nombre ni siquiera, pero si la buscas es la profesora japonesa que está en la Universidad de Oviedo dando arte, historia del arte. Me pareció muy borde, mucha gente lo había advertido. Cuando la conocí directamente me presenté en japonés, bueno, como con todas las japonesas y japoneses que he conocido, aunque yo no sea un hablante de la hostia, pues en su momento pues me presenté con lo básico, que es algo bastante sencillo, y me dice, a mí no me hables en japonés, háblame en español, y más para hablarme así. Y yo, bueno, tampoco es que tu español sea muy bueno, así que vamos a relajarnos. No le dije nada porque, uno, es una señora, con lo cual, por respeto por las personas mayores, un poco tengo. Sí, pero tuviste que quedar planchado. Segundo, me quedé en plan, ¿no eres japonesa? ¿Dónde está tu amabilidad? Y tercero fue en plan, ¿así es el ejemplo que das a tus alumnos? Porque muchos de sus alumnos me hablaron muy mal de ella. Sí. O sea, muy buena profesora, pero como persona un asco. Vaya. Y tuve la desgracia de conocerla y de tener esa experiencia. Y la verdad es que fue la primera y única japonesa que realmente me impactó en ese sentido, en el coger y decirme, tú no puedes ir a Japón porque no tienes un título universitario y no vales una mierda. Bueno, Y yo, ¿pero qué me estás contando? Tienen mucho de esa titulitis. Sí, no, el problema es con la gente de avanzada edad. De Sí, 35 para abajo, ponte, más o menos, de 35 para abajo, su cultura es ya diferente, ya están mucho más abiertos a Occidente. Ya no te cuento los jóvenes de 20 años. Bueno, aparte del boom de querer ser youtubers y demás, que también ha llegado a Japón, entre la franja de 20 a 35, la gente no da tanta importancia al tema del título. De hecho, aquí en España tenemos los títulos de grado superior, formación profesional y demás, que en otros países no existen. Pero en Japón, según qué empresas, te los consideran como un título universitario de 2 años. O sea, no es un título completo, pero es como si tuvieras un título. Entonces lo que te permite es como entrar por ahí en la vía laboral. O sea, ellos, no sé cómo lo harán, hasta ahí no he llegado a investigar, pero sí me han comentado todo esto. Supongo que hablarán con inmigración, les comentarán esto y por ahí entrará. Entonces es a lo que yo aspiro. Yo no tengo título de informática universitario, sino que tengo un grado superior. No, yo tampoco lo tengo. Y bueno, yo tuve entrevistas en Japón, vía Skype. No me pusieron ninguna pega. La única pega que me pusieron fue por el tema del lenguaje, que de hecho en la descripción de trabajo no te lo ponía, pero ellos buscaban a alguien con C. Yo tenía Java, me decían, no, ahora necesitamos a alguien con C, tal, si en un futuro estás por aquí, además teniendo Java como tienes, nos vendría genial un trabajador más extranjero que hablas español e inglés y estás estudiando japonés, con lo cual genial.
Lo único que Entonces, muchas bueno. empresas no te tramitan el visado. Claro, Ellos lo que quieren es aprovecharse de que tú estás allí como estudiante para no tener que... pero una vez que hacer estás nada. como estudiante sí es más fácil tramitar el visado de trabajo. Para una empresa es igual de fácil, me refiero. La cosa es que la empresa quiera hacerlo. Pero si te ven es más fácil que te contraten, que es a lo que voy. Tú ves a Bueno, una sí, persona por... si les Imagínate, gusta, eres un sí. empresario y tal, tienes el título delante, estás hablando con una persona por Skype, pero luego en persona no te agrada. ¿Qué has hecho? Si has invertido, tienen un límite de visados para conceder, según tengo entendido. Eso no lo sé. En la vida de una empresa tienen X, no lo sé, con toda certeza no lo sé, esto es lo que he leído. Tienen X visados que pueden conceder para contratar extranjeros. ¿Te la jugarías? Igualmente me parece extraño, porque hay empresas que básicamente son todos extranjeros. Pero bueno, igual es también dónde está formada esa empresa. Igual si es una empresa japonesa no es lo mismo que si es una empresa americana, no lo sé. También, o que sea mixta o algo así, no lo sé cómo va todavía. Es algo que tengo pendiente de investigar, igual que el tema este de los títulos, de la convalidación. Pues Pero bueno. básicamente eso y bueno, luego el hecho, pues eso, lo he comentado en un vídeo, en el vídeo de sexo en Japón, que no me gusta, es que parece un vídeo de salseo, pero no es de salseo, simplemente doy mi opinión al respecto. Son clickbait. La imagen sí, es un clickbait total. Pero el hecho de las parejas que, y es al menos en Tokio en su mayoría, se juntan por puro compromiso y luego hacen vida separada, cada uno tiene sus amantes y sales por ahí de fiesta y a lo mejor ves una pareja que conoces y a lo mejor ves a la chica liándose con otro o historias así. Bueno, pero aquí en España también existe el mundo liberal, no... Ya, no pero veo- una cosa es cuando en España a lo mejor lo ves a un nivel de... Hablo por términos generales, ¿eh? De un 10% y luego en Japón lo ves a un 90%. Vale. Es lo que digo, que es en plan, entonces, ¿qué estás haciendo? Esas cosas a mí me chocaron mucho y yo creo que es un poco las dos cosas que más me decepcionaron de allí. Y luego flipé con la cantidad de sex shops que hay por todos lados. Pero, o sea, un locuro. Para que luego digan que los japoneses no follan. No hay sexo en Japón, ¿qué va? Si están casados entre ellos no, pero fuera del matrimonio todo lo que quieran. Las camas separaditas, pero luego fuera de casa, vamos, bien pegaditas. Por algo existen los hoteles del amor. También. Y bueno, ¿qué más síntomas de racismo sentiste en Japón? Estos son cosas que a mí me han ido advirtiendo de que cuando vas allí como estudiante, efectivamente, cambia mucho respecto a cuando vas de turista. Turista eres un gaijin que se va a dejar los cuartos, entonces hay que tratarte bien para que te dejes los cuartos. A ver... Pero como estudiante, bueno, estás viviendo allí, formas parte de la sociedad. ¿Qué problemas tuviste? ¿Cómo notabas? A nivel de racismo como tal, o sea, no puedo decir que sea racismo, sino... Bueno, simplemente comentarios como fuera de lugar, que no puedo asegurar si es racismo o no. A mí me ha sucedido un poco de todo. Tratos buenos... Vamos a enfocar la pregunta desde otro punto de vista. En vez de racismo, comentarios o cosas que te hayan podido hacerte sentir mal, Sí. en general. Pues desde cosas a lo mejor... Bueno, esto que he comentado antes, que me decían, Sí. ¿qué haces aquí? Que no tal, hasta situaciones a lo mejor de, pues, había una, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Cuando yo llevaba un mes y medio o algo así, a través de una web que tampoco recuerdo cómo se llama, conocí a un par de chicas japonesas. Tinder japonés. No, bueno, no lo Vamos sé. a dejarlo así. No lo sé. Ellas buscaban practicar inglés y yo japonés. Ah, vale, no era de ligoteo, perdón. No. Ya esperaba algo en plan el madru japonés o algo así. Vale. Y Estudiantes, vale. sí. Y si bien es cierto que quedábamos y hablamos y tal, una de ellas, cuando hablamos para quedar una segunda vez, nunca me dijo directamente nada, en plan, no vamos a quedar más, pero siempre me iba dando largas. En plan, yo le decía, oye, ¿qué tal si quedamos mañana? Y me decía, es que tengo que ayudar a un amigo con una mudanza. Y pasado, no, es que un Vale. amigo no sé qué. Eso también es culpa de no haber investigado lo suficiente en la cultura japonesa.
Eso ya es culpa tuya en parte. Conoces el honne, conoces el tatemae y supongo que habrás estudiado la famosa frase sumimasen chotto. O yo sí, llegar y una más. forma de negar, Vale, que no te lo están exactamente. diciendo directamente. Eluden. Entonces, la forma de combatir eso, o le echas un morro que te lo pises y tienes tanta cara como yo, para ir directo, o te las vas a comer así todas. Yo a mí me ha pasado con gente aquí de coger, darte largas y demás y tener que acabar mandándolos a paseo, evidentemente. Sí. Pero tienes que afrontarlo. Tienes que coger y decirle, mira, estás en España, allí no podré decir, estás en España, soy español, así que dime las cosas directamente. ¿Quieres quedar? Bien. ¿No quieres quedar? Pista. No hay más, no hay ningún problema. No vas a herir mis sentimientos ni Claro, ni hostias a mi nada. Tienes que coger y afrontarlo y explicárselo y decírselo, porque no están acostumbrados. Ya lo Y sé, ya lo sé. Es su forma de hacerlo. Hasta que no me di cuenta de que me estaba haciendo eso, pasó como una semana. Me había dicho como 3 o 4 veces que tenía que hacer, y digo yo, qué raro. Y entonces fue cuando, de esto que estás pensando por la calle, digo, hostia puta, me está dando largas para Claro. no decirme que no quiere quedar más conmigo. Y yo, La a opción paseo. más fácil hubiera sido directamente coger y en esa página seguro que podrías encontrar muchísima más gente, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces coges y le dices, mira, cuando quieras quedar me avisas, yo voy a estar estos días ocupado con otra gente y demás. Entonces también la ves a ella en plan, haces que ella te vea en plan, hostia, pues está ocupado, es porque a lo mejor realmente a más gente le ha caído bien y tal, quizás deba darle otra oportunidad. Un poquito también saber venderte. Esa filosofía sí funciona mucho con los japoneses. Es un poco como aquí, es carácter un poco jugar Sí. con la mente de ellos. Luego también de, pues, no sé, estar por la calle, ¿vale? Y ir a entrar a un comercio y escuchar delante mía cómo a lo mejor entraban 2 o 3 personas y a cada persona que entraba darle la bienvenida. Y entrar yo y no decir nada. Daría por hecho que no sabes japonés. Da igual, ellos te sueltan igualmente el ¿cómo es? Irashaimase. Exacto. O sea, entra una persona, muchas veces no está ni mirando y lo sueltan, tal. Y era una señora de unos 50 y pico años, estaba así en el mostrador y a cada uno que entraba. Y entro yo. Es lo que te he dicho, Y a partir de entonces- cierto rango de edad no están Ya, acostumbrados tanto al trato con extranjeros. Y entonces me quedé intentan- así y tal y me fui. Porque digo yo, a ver, si no me quieres aquí, pues no voy a estar aquí. Y me largué a otro lado. Pues yo en esa situación cogería, me acercaría a la señora y le diría, Irashaimase toite kudasai. Dime Irashaimase. Ya, Dime lo que bienvenido. Coger y afrontar las cosas de cara. O sea, yo creo que haré vídeos sobre ello. O sea, que como pasa- me encuentre con eso, me gustaría. Lo que pasa es que puedes buscarte problemas sin pretenderlo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo no lo he vivido, pero sí he leído experiencias de Ikusuki, no sé si lo conoces, ¿No? de precisamente cosas que le sucedieron a él con policías. Y, Hombre, y los policías... No le vas a hablar mal a un policía. No, pero una situación en la que el japonés llama a un policía y el policía, lógicamente, va a creer el japonés en lugar de al extranjero. Entonces ahí te puedes buscar un problema muy grande. En ese sentido, quizás. Entonces, Sobre todo si como en tu caso, no ibas con un no japonés, no podrías... frente a una defenderte. deportación es en plan, no la voy a liar, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, eso sí que hay que asumir que, bueno, es una sociedad que hasta hace muy poco, relativamente, estuvieron todavía con las fronteras cerradas y bueno, con toda la historia de las bombas y todo eso, pues la gente más mayor tiene mucha reticencia a los extranjeros. Para ellos somos todos americanos por defecto. De hecho, a mí me pasaba en algún sitio y cuando me preguntaban por el país me decían, USA, América. Y yo, no, España. Y me decían, ¡ah! Ni puta idea. Entonces decías Spain y ellos... O sea, cuando hacen así, no te están diciendo no, pero es como el choto. Sí. Entonces... Es en plan, como si también a veces te dicen, ¿entiendes lo que te digo? No, o entiendes lo que te digo. Mentira. O sea, te dicen que sí para no hacerte sentir mal a ti. Yo a veces es lo he una intentado, mierda eso. cuando me hablan en japonés mucho, o sea, después de estar hablando un cacho, si a lo mejor hay algo que no entiendo, asiento con la cabeza y si me hacen una pregunta al respecto digo, mierda, ¿por qué siempre me pillan? Yo no soy capaz de esquivar como un japonés, tengo que aprender. Eso no sé si se Falla ahí. aprende.
Entonces tengo dos opciones, o aprender muy bien japonés o decir, no lo entendí, lo siento. Moi kai, onegai. ¿Qué diferencia hay entre el Muay Thai y el Muay Chido? Ambos son contador de repeticiones. Es que a nosotros en clase nos enseñaron con el Muay Chido y luego también aprendí que había el Muay Thai. Y kai es repetición y do es vez. Repítemelo o dime otra vez. ¿Qué diferencia hay? Ya, Pues distintas más o formas de menos decir lo mismo, mismo. sí. Es más o menos igual. Al menos que haya otra por ahí escondida, yo no la sé. De hecho, por ejemplo, mira, antes cuando mencionabas lo del bukkake, precisamente, ¿sabes que aparte del contexto sexual significa otra cosa? No. Vale, búscalo. ¿Qué significa? Buscadlo. Todo Dios poniendo en Google ahora bukkake. Sí, pero no busquéis bukkake Que esto en nos Google puede- Imágenes. Por eso, que esto no puede ver menores, hombre. No, hombre, no. Buscáis, por ejemplo, en Luego Jisoo.org, esto vamos a poner aquí la página. Entran los padres. ¿Qué estás buscando? No, lo que me dijeron en esta entrevista. Ala. Vale. Vamos a poner aquí una URL que sea jisoo.org, el diccionario de japonés, y ponéis ahí bukkake y veréis el resultado. Para los que tengáis un poco de idea de inglés, ya veréis cómo significan más cosas aparte de lo que todos ya conocemos. Bueno, ¿y qué tal tu experiencia con las chicas japonesas? Cuando fuiste allí, estabas con pareja, pero seguro que alguna que otra loba se tiraría encima, vaya. A ver, es eso, como bien comentas, yo como fui con pareja, por supuesto que no hice nada, aunque sí debo decir que había personas que me animaban a hacerlo a pesar de, pero bueno, yo como no soy así, no hice nada. En lugares de, sobre todo que vas de fiesta, en Shibuya, en Roppongi, en la discoteca de Ageha, ya no entro a si eran gaijin hanta o no, sino simplemente japonesas que lo que quieren es un extranjero para ligárselo, ¿vale? O zumbárselo o enrollarse o lo que sea. Y te vienen a saco, te empiezan a bailar delante haciéndose las borrachas y a arrimarse. En plan, como soy borracha, soy fácil, llévame. Sí, ponen tonillo como mucho más agudo, más de y haciéndose las borrachas. Bueno, y sabes que eso se buscándote- llama buriko, ¿no? ¿Buriko? Buriko es cuando... Tengo un artículo escrito en mi blog sobre ello, te recomiendo que lo mires. Es cuando la chica japonesa intenta ser más mona a la hora de comportarse delante de los chicos. Sí. Luego hay otras buriko que también ocurre con chicas. Bueno, ahí puedes leerte el artículo al respecto, pero eso es una forma característica de ellas para ligar. No es que... No sé si estarán fingiendo también ser borrachas, pero es una forma característica de intentar atraer. Pues- Parte del juego que tiene. Pues eso y a excepción... Personalmente lo odio, que te Normal. van ahí metiendo chillidos y demás. En plan, Es que es un poco absurdo, es un poco sí. absurdo. Y es eso, me venían en ese plan y yo, ¿qué coño haces? Yo estaba allí para bailar, beber y pasarlo bien y no tal. Pero sí que es cierto que en determinadas partes, si vas sin pareja y vas a eso, es muy sencillo, muy sencillo. Muchas veces no tienes que hacer nada, te vienen y... Vamos, que el que va a Y a Japón y correr. no liga es tonto. O muy feo o que no le da. Yo tengo visto, hablo de tíos extranjeros, ¿eh? Tengo visto cada orco de Mordor pillándose a japonesas que flipas. O sea, yo ahí lo dejo. O sea, Pero bueno, más que... A ver, como bien dices, acostarse con una japonesa no es difícil. Lo difícil es coger una que te permita quedarte y que además, bueno, te guste, que sea curiosa. A fin de cuentas, es que ahí entramos en otro tema que es muy complicado y no se suele hablar, que luego hay japonesas que únicamente quieren a un extranjero para quedarse embarazadas. Y en el momento en el que están embarazadas y tienen el niño, pasan olímpicamente el extranjero y únicamente quieren que el extranjero, su marido, vaya a trabajar y les traiga el sueldo. Y muy probablemente esa mujer luego entre en la dinámica de tener amantes fuera del matrimonio. Y eso, conozco algún caso también, y es una mierda. Y es más, extranjeros que lo han visto venir y aún así su mujer japonesa les pinchaba los preservativos para quedarse embarazadas igualmente. qué putas. Entonces eso es algo que nunca se suele contar y es una de las cosas que yo me enteré estando allí y siempre intento comentar, que Japón tiene un lado muy oscuro que no se conoce y que a mí personalmente me resulta bastante repulsivo.
Bueno, desde el punto de vista de alguien que busque quedarse allí a toda costa, pues le viene bien. Por supuesto. Por Además, luego supuesto. se va a poder tirar a lo que quiera. Por supuesto. Cero preocupaciones. Y ya si entramos dentro del tema legal, no sé cómo andará el tema de que a lo mejor ella también tenga que tener una pensión y todo esto. O que te la tenga que pasar a ti por ser extranjero o cosas así. Eso lo desconozco, pero sí que también he visto pues casos eso, de extranjeros muy puteados porque su visado es por estar casados simplemente. Y luego encontrarse en esta situación y, claro, a mucha gente es normal, se hace insoportable. O sea, tú estás Lógico. con una persona, tu pareja, o sea, tenéis un hijo en común y te está poniendo los cuernos y no sé qué, es como, ¿qué mierda hago aquí? Cada Es una uno situación difícil. es complicado, pero bueno, no sé, yo tampoco puedo hablar de primera mano porque, como he dicho, yo estando con pareja allí no he hecho nada. Sí que vi muchas cosas, mogollón. Eso es de lo que habría que ir tirando. Pero bueno, hay cosas que también digo que no puedo decir nunca porque puedo meter en problemas a terceras personas. Mientras no des nombres no pasa nada, hombre. Exacto, entonces, bueno, hay muchas cosas que me callo y no tal. No nos lo quiere compartir. Bueno. Pues nada, Santi, muchas gracias por la entrevista. Nada, hombre, a ti. Y que sepáis que tenéis también una entrevista hacia mí En mi canal. en su canal, Viajando con Santi, ¿no? Sí, Viajando con Santi, ese soy yo. Suscribiros, somos casi 2000 personas. Pues ya tenéis. Y nada, pues muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la próxima vez. Bye. Chao, macané. Y ya Es que está. es lo que mucha gente no sabe, que, a ver, si te pones a hacer cálculos, yo le comentaba antes a Santi en mi entrevista, es casi más caro irte como turista que irte a estudiar, por ejemplo. Porque como estudiante, si te vas 6 meses, tienes la capacidad de poder trabajar, porque te permiten trabajar 28 horas semanales Claro. y te ganas un salario más o menos de 900 euros mínimo.